La dirección de la oración cambió. Empezamos a llorar, empezamos a pedir perdón, empezamos a declarar. Mira, iglesia, una sola palabra que haya venido a tu vida, que hayas sentido como agravio para ti, te puede apartar de la bendición. Porque puedes empezar a pensar mal de otro hermano o de otra hermana, porque quizás la situación de esa persona que está viviendo ahora, tú no la entiendes y empiezas a juzgarla y empiezas a anidar en tu corazón algo que se llama rencor. Y tú dices, no, yo no soy rencoroso porque yo perdono rápidamente. Vamos a examinar nuestra vida, como decía el rey David. Examina, oh Señor, mi corazón y dime si hay en él camino de perversidad. Pídele al Señor, iglesia, pídele al Señor que te ayude a examinar. Porque si hay algo en tu corazón que te está diciendo que hay un dolor, un rencor o un mal pensamiento hacia otro hermano, ahí no hay ni consagración ni santidad. Y el Señor me hablaba de que había contaminación en su pueblo, pero no me lo decía para castigar a nadie, ni para corregir a nadie de forma severa. Me lo decía para que empezáramos a examinarnos y pudiéramos traer sanidad y santidad al pueblo. Así que dicho esto, y era la introducción, la palabra de hoy es consagración y santidad. Consagración significa dedicación exclusiva a Dios y santidad significa separación del pecado, y eso implica la conducta. Son dos cosas diferentes, aunque te puedan parecer lo mismo, son dos cosas diferentes. Cuando yo consagro algo, yo puedo consagrar mis ojos. Imaginaros que soy una adicta a la pornografía y yo le digo al Señor, Señor, quiero salir de esta adicción, quiero que me ayudes, desde hoy consagro mis ojos. Y aquello que veían mis ojos ya no lo van a ver. Le estoy entregando mis ojos, mi mirada se la estoy entregando a Dios. ¿Para qué? Para consagrarlo. Si mis manos cogían cosas que no debían coger, puedes decirle al Señor, Señor, consagro mis manos, ayúdame para que mis manos no toquen aquello que a ti no te agrada. Quizás tú piensas, bueno, yo no robo, pero si me dan la vuelta mal en el supermercado, bueno, ellos tienen más que yo, me lo llevo. No estamos consagrando nuestras manos. Con las manos bendecimos o maldecimos, acariciamos o golpeamos, iglesia. ¿Qué parte de tu vida quieres consagrar en esta tarde al Señor? Porque cuando tú consagras algo, ahora viene la otra parte, la parte de la santidad. La parte en la que tú le dices al Señor, he consagrado esta parte de mi vida para empezar a servirte en santidad. Y santidad significa apartarte del pecado. Y cuando te apartas del pecado tiene que haber un arrepentimiento en tu corazón que te lleva a hacer diferentes cosas a las que hacías antes. ¿Verdad? Si yo veía pornografía, ahora decido no verla. Voy a vivir en santidad. Mis ojos le voy a poner guarda porque voy a clamar a ti. Y si a tal hora yo tenía la conducta de coger pornografía y después llegar a masturbarme, en estos momentos yo le digo al Señor, Señor, pon guarda a mis ojos para que no llegue este momento, porque quiero empezar a vivir en santidad, apartado del pecado. ¿Y esto quiere decir que no vamos a pecar? No, iglesia, vamos a seguir pecando porque estamos en un cuerpo de carne y estamos en un mundo de caídas. Y tú te vas a caer, pero te vas a levantar. Esta tarde el Señor le hablaba a alguien, mientras estábamos orando, le hablaba a alguien y decía, no importa si te caes, importa que te levantas con mi poder y mi gracia. La persona que ha recibido esa palabra sabe de lo que le hablo. Está aquí en la sala, iglesia, el Señor hablaba para su corazón. No importa las veces que te caigas, te levantas y sigues, porque es mi poder el que te levanta, no son tus fuerzas. El humano no tiene fuerzas para levantarse ante un pecado. Porque si yo a las 4 de la tarde veía pornografía, mañana a las 4 hay un reloj biológico en mi cuerpo que va a decir, vamos que toca. ¿Por qué? Porque la pornografía te lleva a la masturbación y la masturbación es un placer, pero todo es pecado para el Señor, tanto la pornografía como la masturbación. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto se están abriendo diferentes puertas. Si estás casado, le estás siendo infiel a tu pareja. Si tienes novio, estás fornicando también porque le estás siendo infiel a tu pareja. Y si no tienes ahora mismo pareja, lo que estás haciendo al Señor no le agrada. Y no te lo digo yo porque entiendan esto, te lo dice la palabra de Dios. He puesto la pornografía por no poner cualquier otro pecado que pueda hacer a alguien sentirse incómodo. Pero con este ejemplo sé que tú entiendes lo que te estoy diciendo. Así que si tienes que vivir en consagración, necesitas en esta tarde tener un compromiso con el Señor y decir, Señor, aquello que me llevaba a pecar, lo voy a consagrar. Ayúdame. Te aseguro que la fortaleza del Señor va a venir a tu vida y en tu debilidad Él se va a hacer fuerte. Pero esto no es a las 4 de la tarde pega y digo, Señor, ¿será que no me estás ayudando? Es que voy a abrir el móvil. Es que voy a abrir la computadora. Señor, ¿será que no me estás ayudando? No, iglesia.
El Señor te ayuda cuando tú te esfuerzas, le dices, Señor, llega el momento, llega la hora, te arrodillas, empiezas a clamar y de las 4 pasan a las 6 y dices, lo he conseguido porque la victoria está en Jesús. Cuando clamas a Él, Él te escucha, te responde bien y sale a tu socorro. Pero cuando tú caes y caes y caes, el Señor te mira y te dice, hijo mío, hasta que no reconozcas que esa es mi fuerza y no es la tuya, no puedo hacer nada. Así que la consagración va a ser una parte que tú vas a dedicarle al Señor. Y la santidad va a ser un estilo de vida en tu vida y en la mía. Y como ejemplos de consagración me hablaba el Señor de Samuel. Todos conocemos su historia, te voy a hablar de muchos personajes bíblicos, pero voy a ir muy rápido para que puedas entender en qué parte te puedes ver reflejado. Samuel. La mamá de Samuel no podía tener hijos, Ana, era estéril, y ella en su deseo va un día al templo y empieza a orar al Señor y empieza a pedirle un hijo, pero el sacerdote Eli, que la está escuchando, se acerca y le dice, mujer, ¿estás borracha hasta ahora? Y ella le dice, no, mi Señor, no estoy borracha, estoy clamando a Dios, pero no le cuenta lo que quiere. Simplemente le dice que está clamando. Elí se da cuenta de que hay una oración y no una embriaguez y le dice, pues conforme pediste a tu Señor, el próximo año tendrás tu regalo. ¿Por qué? Porque ellos subían una vez al año al templo para entregar las ofrendas. Y le dijo el sacerdote, en un año tendrás tu regalo. Al año siguiente, Ana podía tener en sus brazos a su bebé Samuel. Pero en aquella oración ella le dijo, Señor, si me das un hijo, te lo consagro, te lo dedico. Tuvo ese hijo y lo consagró al templo. Cuando el niño fue destetado, cogió al niño y en la siguiente fiesta subió al templo y le entregó el niño a Elí y lo puso al servicio del templo bajo la dirección de Elí. Iglesia, es muy duro pedirle al Señor un hijo y consagrarlo. Yo ya he contado mi testimonio en algunas ocasiones, le pedí al Señor un hijo, yo le pedía como Ana, 6 años casada y no podía ser mamá, y el deseo de mi corazón era ser mamá. Y yo le decía al Señor, Señor, dame un hijo, quiero un hijo, Señor, tú sabes el deseo que hay en mi corazón, 6 años rogando por un hijo y no llegaba. Y créeme que lo intentamos todo de forma natural, pero el niño no llegaba. Cuando el niño llegó, recuerdo que yo acaricié mi vientre y dije, Señor, este hijo es consagrado para ti. Declaro que será un pastor, un predicador, te servirá. Ahí está mi hijo sentado hoy, iglesia. Aún mis ojos no han visto lo que declaré, pero sigo confiando en su palabra, porque yo le dediqué, consagré a ese niño y estoy esperando en las promesas del Señor. Así que si le has hecho una promesa al Señor, no desistas porque no llegue, porque aquello que consagraste el Señor lo ha recibido. Y así vemos al profeta Samuel, que crece, se queda en el templo y a partir de ahí el primer rey que es levantado en Israel es Saúl y es Samuel el que va a ungirlo. Fijaros, la oración de una madre estéril trajo a una nación a un profeta que empezó a ungir reyes. La oración de una madre estéril. Así que si tú aún no tienes ese bebé que tú tanto deseas en tus brazos, sigue clamando por él, porque el Señor no te va a dar solamente un hijo, te va a dar un propósito con ese hijo, y ese hijo va a ser ministerio. Otro ejemplo de consagración eran los nazareos. Iglesia, yo creo que casi todos cuando hablamos de los nazareos nos acordamos de Sansón, nos acordamos de Samuel, nos acordamos de un hombre, pero leyendo en la palabra, en el libro de Números, vemos que habla de hombres y mujeres. O sea, tanto podía ser nazareo un hombre como una mujer. ¿Por qué? Porque antiguamente los nazareos eran para un momento determinado. Había una función especial, algo especial, y en este momento ellos consagraban su vida. Había normas, no podían beber vino, no podían cortarse el cabello, ni tocar ningún cadáver, ni nada impuro. Esas eran las normas para los nazareos, pero había nazareos de tiempo y nazareos de continuo. Los nazareos de tiempo eran los que llegaban y cuando se cumplía aquello que ellos le habían dicho al Señor, por lo cual habían hecho el voto, podían cortarse el cabello y seguir sus vidas tal cual. Pero el nazareo que era consagrado hasta el final, como fue Sansón, que desde el vientre de su madre fue consagrado, porque también recordamos que esta mujer no podía tener hijos. Sin embargo, dice que se acerca un ángel y le dice que va a tener un hijo. Era una mujer estéril. Y le dice, vas a tener un hijo y él va a traer la salvación a la nación de Israel. Todos conocemos cómo estaba Israel de mal, ¿verdad? Pero allí le dice, va a traer la salvación sobre Israel. Y esta mujer, desde que se entera que va a quedar embarazada, consagra su vida. La mamá de Sansón también fue nazarea. El tiempo que tuvo a su hijo
en ella. Incluso cuando le diese el pecho, me imagino que seguiría hasta destetar al niño. ¿Por qué? Porque ella fue llamada para un tiempo específico, mientras incubaba y tenía ese bebé que iba a venir a salvar a la nación de Israel. Pero el que venía para salvar la nación de Israel tenía que ser nazareo hasta el final. Y conocemos la historia de Sansón. Jugó tanto con su consagración que la perdió. Y en esta tarde el Señor te dice, si vas a consagrarme algo, conságramelo de corazón. No me lo consagres de boquilla, porque puedes jugar y perder tu consagración. Él no te está pidiendo nada, iglesia, pero cuando tú le das, lo que tú recibes de Él es mayor de lo que tú le diste. Así que si piensas que tienes que consagrar algo, ya te digo que la victoria está en tus manos, porque lo que viene es mayor que lo que le entregaste. También vemos como ejemplo de consagración los sacerdotes levitas. Vemos como Dios le habla a Moisés y le dice, ahora vas a coger a tu hermano Aarón y a sus hijos, le vas a dar unas vestiduras especiales, los vas a vestir de tal forma, de tal manera, y una vez que lo hayas vestido así, Aarón y sus hijos fueron ungidos y consagrados para ministrar en el tabernáculo. El Señor le da instrucciones de ropas específicas a Moisés, pero hay algo más, porque al terminar este texto dice, es una ley perpetua para Aarón y todos sus descendientes. ¿Qué está diciendo? Esto no se para con Aarón y sus dos hijos. Esto viene para los que siguen. Todos los que vienen siendo descendientes de Aarón, que van a seguir siendo sacerdotes y van a seguir ministrando en el templo, tienen que cumplir con estos requisitos. Sansón jugó con su consagración. Los hijos de Aarón también la liaron un poco. Pero el Señor nos está diciendo, si me consagras algo, sigue hasta el final. Porque Él viene y te va a pedir cuentas de aquello que tú le entregaste. Y si quieres que las cosas salgan bien, iglesia, no negocies con Él. Lo que le entregues, entrégaselo de corazón. Si estás dudando en qué entregarle o qué no entregarle, mejor que te pares y vuelvas más tarde a su presencia a volver a entregar. Pero no entregues algo que no vas a ser capaz de llevar a cabo. Porque a Dios no le va a afectar, pero a tu vida y a la mía sí. Así que seamos íntegros. El pueblo de Israel en el Sinaí también pasó así. Dice que después de 2 meses estando vagando por el desierto, llegan al monte Sinaí y Moisés, Dios le dice a Moisés, ven que quiero hablar contigo. Moisés se aparta y le dice el Señor, hay instrucciones para mi pueblo. En 3 días me vas a santificar al pueblo, lo vas a consagrar. Tienen que purificarse, lavar sus ropas y prepararse durante 2 días, porque al tercero vendré y los visitaré. Y ellos van a saber que tienen que confiar en ti, porque yo me voy a presentar en una nube y ellos van a oír mi voz y van a ver cómo te hablo a ti y van a confiar en ti. O sea, el Señor le estaba diciendo a Moisés, ellos tienen que consagrarse, ellos tienen que prepararse, porque les interesa lo que va a pasar. Porque van a entender que soy yo el que los dirige y que tú eres el que vas delante. Y cuando yo te hable, todos van a poder verme. Y allí pasó, se puso una nube, Dios le habló a Moisés, el pueblo pudo escuchar y supieron que Dios andaba con Moisés. Y les pidió que se consagren, que laven sus ropas 2 días seguidos, porque al tercero me presentaré. Te estoy hablando solamente de la parte de la consagración, pero cada historia connota y conlleva otras cosas, porque aquí también hablaba de que tuvieran cuidado y no pasaran ciertos límites, ciertas lindes, porque morirían, porque la presencia del Señor estaba allí. Nadie ha visto a Dios. Moisés dice que solamente vio un reflejo de su espalda y cuando bajó no podían ni mirarlo a la cara, iglesia. Tuvo que cubrirse el rostro porque su rostro resplandecía a tal punto que molestaba a los ojos naturales. Nadie ha visto a Dios. Pero Dios permitió que el pueblo escuchara su voz para que creyeran que Dios andaba con Moisés. Quizás tú no has visto a Dios de forma física, pero en tu espíritu seguro que sí. Hace varias semanas, también en el momento de la oración, allí los viernes, pudimos ver la presencia del Señor. 3 personas de las que están en esta sala vieron la presencia del Señor. Cuando yo compartía la visión, estas personas me compartían. Cuando tú compartías la visión, yo ya lo había visto. Vimos a Jesús pasearse por la sala de mi casa, por el salón, y podíamos ver cómo Jesús andaba, y mientras Él andaba, los que estábamos en la sala nos agarrábamos a los tobillos y de forma voluntaria, me decía el Señor, de forma voluntaria están agarrados a mí, perdón, la cámara, de forma voluntaria están agarrados a mí. Y podíamos ver cómo Jesús estaba en el salón de mi casa
y por varias veces cerré los ojos y hay veces que tengo visiones y al rato se van y en ese momento el Señor me mostraba, no me he ido porque aún hay alguien que no se ha agarrado a mi tobillo. Y de forma voluntaria estábamos allí. Yo pude verlo en mi espíritu. Iglesia, Dios es real y tan real como tú permitas que sea en tu vida. Si le pides al Señor, Señor, quiero verte, te lo va a mostrar. No lo vas a ver de forma física, pero en tu espíritu sí. No te vayas de este mundo con el anhelo de haberlo visto, de haberte encontrado con Él cara a cara en tu espíritu. No te vayas con ese anhelo. Consagra tu vida, búscalo, entrégale aquello que tiene que ser entregado para que su presencia se derrame de una forma sobrenatural en tu vida, iglesia. Búscalo, anhélalo, apasionate. No sé lo que tengas que hacer, pero hazlo, iglesia. Es maravilloso encontrarte con el Señor. Porque ahí no importa si tienes para comprar el pan, para pagar la factura de la luz, para pagar la hipoteca, la letra del coche, ahí no importa nada. Porque cuando Él está, Él lo es todo. Las preocupaciones se van, iglesia. El ser humano está cada vez peor en su mente, cada vez hay más depresión, más ansiedad, más tortura, más vaivén en la mente, porque el ser humano ya no puede soportar la presión de este mundo. Pero nosotros tenemos al que le quita la presión a este mundo y ese es Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Conságrate, iglesia, conságrale esa parte de tu vida que aún no le has dado al Señor y deja que sea Él el que fluya en tu vida. También vemos la vida de Josué. Y este es un texto, iglesia, es una frase muy bonita para poner en el salón de una casa, pero muy dura para vivirla. Josué dice que le dijo al Señor, declaró públicamente, yo y mi casa serviremos a Jehová, dedicando su familia a Dios. Josué estaba consagrando a su familia. Yo lo he dicho muchas veces en mi interior y a boca llena, Señor, yo y mi casa te serviremos. Quizás aún no estamos todos sirviéndoles, o quizás sí. Pero cuando yo declaro, yo y mi casa te serviremos, es que yo estoy declarando y consagrando la vida de mi hijo, la vida de mi hija, la vida de mi esposo, mi vida y todo aquel que se pega a nosotros, iglesia. Yo cada día consagro la vida de la iglesia. Yo le digo, Señor, yo la consagro de nuevo a tus pies. Sé que cada uno de nosotros tenemos que dar paso de consagrar, pero yo como autoridad de esta iglesia, yo consagro el pueblo de Dios a los pies de Cristo cada día. Y declaro sobre cada una de vuestras vidas que aun lo que mis ojos no han visto, pero mi espíritu sí, lo verán. ¿Por qué? Porque mi fe no se va a caer porque no se esté dando lo que estoy declarando. Mi fe va a aumentar, iglesia, porque no voy a dejar de orar hasta ver cumplida cada promesa del Señor para su pueblo. Así que yo y mi casa serviremos al Señor. Y hay días en los que miro a mi casa y digo, Señor, yo y mi casa te serviremos aunque se esté cayendo a pedazos. Yo y mi casa te serviremos aunque esté llegando a un punto con mi hija muy delicado de discordia. Yo y mi casa te serviremos aunque mi marido y yo no estemos de acuerdo en el mismo punto. Yo y mi casa te serviremos aun cuando mi hijo no está respondiendo a lo que yo considero que debe responder. Yo y mi casa te serviremos. Eso no me lo puede quitar nadie, porque es una declaración que hago en mi interior. Declara, iglesia, no importa lo que tus ojos ven o lo que la sociedad dice, declara. Porque si tu espíritu lo está declarando, tus ojos lo verán. Los utensilios del tabernáculo, iglesia, y aquí el Señor me paraba, me zarandeaba. Los utensilios de la iglesia, del tabernáculo, fueron consagrados. Cuando acabó todo el tabernáculo, a continuación le dijo a Moisés, ahora vas a coger y vas a ungir todos estos artículos, todos estos utensilios, porque son para dedicarlos exclusivamente a mi culto, a mí. Aquello que se puso allí en el tabernáculo, iglesia, tuvo que ser ungido y consagrado. Y el Señor me hablaba, ¿y qué de tu casa? Iglesia, yo no quiero ser radical, ni te voy a decir que tires la tele, ni que tires aquello que te está entreteniendo, pero solo quiero decirte, si yo pongo en la tele de mi casa, en YouTube, alabanzas, prédicas, cosas que glorifican y edifican al Señor, yo al rato no puedo poner una película de terror, iglesia, no debo. Tú haz lo que tú quieras en tu casa, yo te hablo de mí, esta prédica es para mí, la primera, y si el pueblo recibe, amén, pero esto es para mí. El Señor me hablaba de la consagración de mi vida y de la santidad de mi vida. Yo no puedo estar poniendo en YouTube pornografía, y pornografía no significa lo que tú y yo entendemos como pornografía. Hoy día cualquier película ya te está enseñando demasiado, no deja nada para la imaginación, iglesia, todo se ve. Hoy día todo es normal, todo es bueno, y si no lo haces es que eres un estrecho. Perdona,
aquello con lo que mis ojos se acaban de edificar un rato antes, mi corazón ha llorado, mi ser se ha estremecido delante de la presencia de mi Señor, porque había alabanzas en mi salón, ahora están viendo una película de terror donde el miedo se apodera de mi ser, o donde estoy deseando que llegue mi marido para poder reproducir aquello que acabo de ver, o donde ahora considero que debo de ser un traficante porque lo que pega y lo que mola y lo que da dinero es la droga. Iglesia, ¿qué series estamos viendo? ¿Qué películas estamos viendo? ¿Qué está invadiendo el salón o la habitación de tu hogar? Consagremos nuestros ojos, consagremos los utensilios que viven en nuestra casa. Consagremos, somos el templo, somos el tabernáculo de la presencia del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo? Después le preguntamos al Señor, ¿por qué nos van las cosas así? Y el Señor te mirará como me mira a mí y me dice, hija mía, ¿me has pedido permiso para esto que has hecho? Consagrémonos, iglesia. Consagremos los utensilios que hay en nuestro hogar para gloria y honra del que te sigue dando vida a día de hoy. Y Pablo, como ejemplo, conocemos la vida de Pablo, perseguidor de los cristianos, un asesino, iglesia, defendía la causa, pensaba que lo que hacía lo hacía para ponerse una estrella. Perseguía a los cristianos, quería acabar con ellos, la gente le temía. Camino de Damasco, Pablo es confrontado por Dios. Dice que una luz lo tira al suelo, lo deja ciego y llega a un lugar en el que no se puede ni valer por sí mismo. El primer ayuno, creo, que hizo Pablo fue allí, 3 días sin comer, sin ver. Y al tercer día llega Ananías, mandado por Dios. Y Ananías, me imagino la conversación con el Señor. Yo no quiero ir, porque este es un asesino. Si es que este me va a matar, pero Señor, ¿por qué me mandas a mí? Me imagino a Ananías, como a ti, a mí, si nos dijeran que fuéramos a predicarle a alguien que sabemos que está endemoniado. Como ejemplo, hago un paréntesis. Este verano en la playa, estábamos un día en la playa y pasó un chico con muy malas ropas, vestido de muy mala forma, y como siempre nosotros somos conmovidos a darle, incluso cuando pasan los morritos por la playa que van cargados con sus cosas, cuando se acercan le damos un té, le decimos, ¿quieres tomar algo? Lo hacemos porque nos nace, iglesia, no es que seamos mejor que nadie, es que nos nace. Y cuando vimos a este chico, nos sorprendió y se fue al contenedor de la basura. Éramos mujeres y estaba Pérez con nosotros, y cuando Pérez se acercó, que venía de la orilla, le comentamos, le dijimos, mira, está allí en el contenedor y tiene mala pinta, y si le llevamos agua y un bocadillo. Y Pérez dijo, vale, yo voy. Aquí está Pérez y puede corroborarlo. Cuando se acercó, era el mismo Satanás el que lo miraba. Ese hombre daba miedo. Se acercó, le quería pegar. Él se acercó a darle agua y a darle un bocadillo, estaba metido en el contenedor y lo miró y se tiró para pegarle, y Pérez se retiró y se vino. Para tenerle miedo a Pérez, y que sea fuerte, porque Pérez es grande. Se enfrentó a él y Pérez vino diciéndome que me iba a pegar, que este hombre me iba a pegar, este hombre no quiere nada. Estaba endemoniado, iglesia, porque una persona que tiene hambre y necesidad te recibe el agua, hacía mucho calor, te recibe el bocadillo, aunque siga buscando la basura porque sea su costumbre, pero te lo recibe. Aquel no. Ahí hubo un choque, la luz con las tinieblas. Fuimos a hacer una buena obra y tuvimos que retroceder. ¿Quién le iba a predicar a aquel endemoniado? Si había que cogerlo con cadena para poderle hablar. No pudimos hacer nada con él. Y Pablo era un hombre a los que los cristianos le temían. ¿Qué piensas que pasó cuando Ananías llegó allí? Me lo imagino con miedo. Puso sus manos sobre sus ojos, dice que se le cayeron las escamas y volvió a ver. Y a continuación dice que los bautizó y que Pablo se quedó un tiempo con ellos allí y después empezó su ministerio. Pero es muy fuerte, iglesia, porque ya el Señor le había hablado a Pablo y le había dicho, vas a saber lo que es sufrir por mi causa. Ya le había avisado. Pablo tenía 2 opciones. Bueno, Señor, pues como vamos a sufrir, yo me voy. Ya te he conocido y punto. Pablo dijo, mi vida la entrego. Lo entregué para matar, ahora lo entrego para salvar. Pablo entregó su vida, iglesia, consagró su vida al completo para defender la causa de Cristo, sabiendo que iba a sufrir bastante, porque ya Jesús le había mostrado cuánto vas a sufrir por defender mi causa, Pablo. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿estás preparado para sufrir? Porque seguramente ha llegado a tu móvil o has escuchado eso que están hablando ahora por las redes sociales, ¿verdad? De que hay un pastor en Barcelona, ¿no? Creo que es. ¿Cómo? Vale.
Hay un pastor por la parte de arriba de España que dice que está hablando ciertas cosas. Mira, iglesia, yo no sé si lo que este hombre dice es verdad o es mentira. El tema no es ese. El tema es que de antes ser simplemente gente que incomodábamos, ahora hemos pasado a ser sumamente peligrosos. Están asustados, iglesia. El mundo se nos va a venir encima. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, y lo decía Raquel la semana pasada, en el mundo tendréis aflicción. Pero fijaros en mí, que yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo y va a vencer tu causa. Pero no sabemos los días que nos quedan en esta tierra, iglesia, o bien porque el Señor nos llame, o bien porque venga por su pueblo el arrebatamiento, o bien porque tú en esa persecución pierdas la vida. Ahora tenemos dos opciones como tenía Pablo. O me callo y salgo corriendo por cobardía. Bueno, ese Señor, yo te creo, ya he hablado mucho, he predicado mucho, pero estamos entrando en un tiempo en el que se pone la cosa difícil. Señor, yo me quedo tranquilito y aquí. O hacemos como Pablo, que se levantó y dijo, a pesar de la persecución que me estás mostrando, que voy a vivir, yo voy a por todas, por ti, Jesucristo. De nosotros depende la actitud que tomemos, iglesia. Pero si nos consagramos con todas. Nos van a llamar fanáticos, nos van a quemar las Biblias, nos van a cerrar las iglesias. Lo van a hacer. No estoy profetizando, es que lo van a hacer, iglesia. Pero no pueden quitarte a Dios de tu corazón. ¿Cuánta Biblia hay en tu corazón? Ahora tienes tiempo de leerla, métete en la palabra, disfruta en la presencia, porque el día que no tengamos la Biblia en papel, ¿cuánta Biblia habrá en tu corazón y en mi corazón? Porque eso no podrán quitártelo. Y ya os compartí un día también que yo le decía al Señor, después de ver unas misioneras como daban su vida por el Evangelio, por Jesús, yo le decía al Señor, Señor, nunca llegaré a alcanzar el nivel de entrega, fe y amor que tienen ellas por ti. Yo consideraba que te amaba, Señor. Yo no te amo, Señor. Ellas dan la vida, yo tengo miedo. Y el Señor me dio una visión donde yo veía en la puerta de mi casa, en el rellano, de rodillas con mi hijo a la izquierda y mi hija a la derecha. Y entraban y nos encañonaban y nos decían, renegar y seguiréis vivos. Y mis hijos me miraban y yo los miraba y decía, cerrad los ojos. En un segundo estaremos en la vida eterna, en lo que hemos deseado toda la vida, encontrarnos con Jesús. No tengáis miedo, porque a la presencia del Padre vamos a cerrar vuestros ojos. Y se acabó la visión, iglesia. El Señor me mostró que lo que había en mi corazón, a pesar de no ser una misionera, que estuviese dando la vida por ellos en ese momento, el Señor me mostró que en mi corazón había lealtad hacia su palabra y que aún mis hijos me pertenecían aquí en la tierra y ellos obedecían a su madre porque sabían que lo mejor estaba por llegar. Así que, iglesia, no te estoy diciendo que entregues tu vida en sacrificio, pero no tengas miedo. No tengas miedo si llega el momento en el que tu vida va a ser confrontada, porque si tú te has consagrado a Él, Él viene a tu causa. Y vamos a ver ahora ejemplos de santidad. Recordamos que la consagración era un área, una parte, o mi propia vida durante un tiempo, te la entrego, te la dedico, te la consagro. Y ahora vamos a ver cómo hay que vivir en santidad, iglesia. Tenemos como ejemplo a José. José, cuando está en Egipto, es seducido en varias ocasiones sexualmente por la mujer de Potifar. ¿Y qué dice que hacía José? Huía de ella hasta el día en que ella lo atrapa y le dice, duerme conmigo. Y le dice José, no le voy a ser infiel, no voy a ser desleal ni a mi Dios ni a mi amo. Y salió corriendo y dejó su ropa en manos de la mujer de Potifar. Pero ¿sabes qué me demostraba aquí? Que José era fiel e íntegro cuando lo veían y cuando no también. La pregunta en esta tarde es, ¿vives en santidad cuando te ven y cuando no también? Porque aquí ponemos todo cara de domingo, iglesia. Estamos todos muy guapos, todos muy sonrientes, pero la procesión va por dentro. Cuando tú sales de este lugar y llegas a tu casa, ¿sigues viviendo en santidad? ¿O allí donde la pastora, el pastor, el líder no te ve, tú pones en la tele lo que quieres, empiezas a vivir de otra manera, empiezas a hablar de otra forma, te ríes de los chistes que otro cuenta, que sabes que no son agradables? Santidad no significa no pecar, significa apartarte. Tú decides qué incluyes en tu vida y qué sacas de tu vida. Pero aquello que sacas de tu vida, sácalo de corazón, iglesia. Porque nosotros podemos ver tus acciones, pero el que ve la intención del corazón es Jesucristo. Y si no lo has sacado de tu corazón, no estás viviendo en santidad, por mucho que estés demostrándole a la gente lo bien que lo haces. Tengamos cuidado cuando no somos los mismos dentro y fuera de nuestra casa. Daniel y sus amigos
Esta historia es impresionante, iglesia, porque cuando yo veo como Daniel le dice al jefe, dice aquí que es el jefe del Estado Mayor, le dice, no queremos contaminarnos, ni mis amigos ni yo, con la comida del rey, ni con la bebida, no queremos tomar nada de lo que este hombre pone, permíteme que nosotros durante 10 días estemos solamente a base de vegetales. Imaginaros este hombre, ¿no? Por mucho que le cayera bien Daniel y sus 3 amigos. Imaginaros este hombre. Lo primero que le dijo es, si vuestro rostro se pone pálido, vuestro cuerpo empieza a adelgazar, a mí me cortan la cabeza, porque lo que a mí me han dicho es que tengo que alimentaros, y si empezáis a dejar de comer, me van a cortar la cabeza. No puedo hacerlo. Y Daniel le dice, hagamos una cosa, dame solo 10 días. 10 días alimentándome de vegetales, porque no quiero contaminarme con la comida ni la bebida del rey. Y pasados esos 10 días nos miras. Si nosotros no estamos dando el resultado que decimos, haz con nosotros como quieras. Fijaros la valentía de Daniel, un chavalito, porque era un chico joven, no era un hombre. Un chico joven que iba contra la corriente, en un lugar donde si no hacías lo que te decían, te cortaban la cabeza, acababan con tu vida. Y él va y le dice, dame 10 días. Fijaros qué confianza tenía en su rey, en su Señor y Salvador, que sabía que en 10 días su alimentación iba a ser mejor que la que estaban comiendo los otros. Consagró su vida y consagró la vida de sus 3 amigos, 4 hombres en un lugar privándose de comer lo que el rey decía que tenían que comer, para comer vegetales. ¿Sabéis qué sucedió después de esos 10 días? Que tenían mejor rostro y mejor aspecto que todos los que habían sido comidos por la comida del rey. Dice que cuando el rey los llama y los ve, dice, ¿qué tienen esos 4? Tienen un mejor aspecto, se ven mejor, y los manda a llamar y los pone en un lugar privilegiado en el reino, iglesia. Y muchas veces nosotros jugamos con el pecado. No se va a enterar nadie. Hay alguien que todo lo ve, y ese es tu Señor. Y Él es el que te demanda que no te contamines con las cosas de este mundo. No le llames bueno a lo que la gente le llama bueno y es malo. Iglesia, hay cosas ya que en los mismos institutos, en los mismos colegios. A mi hija le dicen que venimos del mono. Yo no tengo rabo ni cola, o sea, no venimos del mono, iglesia, pero te dicen que venimos del mono y dicen que Dios no existe y que somos unos fanáticos y empiezan a lavar la cabeza de los niños. Tienen que enseñarle matemática, lengua, idioma, historias sociales, pero van en contra de sus creencias. Vienen a contaminar las mentes de nuestros hijos y salen los niños que si en su casa no tienen una buena base bíblica, salen confundidos. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y el Señor le estaba hablando claramente a Daniel, no os contaminéis con la comida del rey. Y él defendió su causa. No te contamines con las cosas de este mundo, tú tienes decisión para apartar y no entrar en eso. Parece divertido. Parece que está todo bien, pero cuando te metes en ese lugar acabas esclavizado. Y esas cadenas, si no son tu Señor Jesús, no hay quien las corte, iglesia. No te contamines con las cosas de este mundo. Está también la vida de Isaías. Dice que después de ver una visión que Dios le da, se siente tan pecador, tan sucio, tan impuro, que se siente tan mal que dice que un ángel va al mismo trono de Dios y con unas tenazas coge un carbón encendido y viene y roza los labios de Isaías y purifica sus labios. Y es ahí donde él se da cuenta de que acaba de ser purificado y perdonado. Y dice que Dios le pregunta, oye la voz de Dios que dice, ¿a quién mandaré? ¿Qué haré? Isaías en ese momento que se había sentido consagrado delante del Señor dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces te ha hecho el Señor una pregunta y le has dicho, heme aquí, envía al de allí? No, iglesia, heme aquí, envíame a mí. Al de allí ya le pedirá. A ti te está hablando el Señor en esta tarde. Te está diciendo lugares a los que te quiere llevar, sitios donde te quiere poner. Lugares donde otro no va a poder entrar porque Él conoce tus características. Él conoce la intención de tu corazón. Él conoce la función de tu corazón y sabe dónde ponerte. Pero muchas veces no puede contar con nosotros porque le decimos, heme aquí, envía al de allí.
No nos contaminemos, pidámosle al Señor que nos muestre aquello que tiene que ser quitado de nuestras vidas. Me hablaba también de María, la Madre de Jesús. Cuando el ángel viene a visitarla, una niña tan joven, iglesia, imaginaros, una niña joven en un pueblecito, preparando para casarse. Y se le presenta un ángel y le dice, vas a ser la mamá. Te toca traer a Jesús al mundo. Tú vas a ser la mamá. María fue la madre de Jesús, no fue la madre de Dios, iglesia. Hay confusión en esta historia. Muchas veces nos dicen, es que María fue la madre de Dios. No, Dios no tiene madres. María fue la madre de Jesús y como tal fue consagrada y santificada. María se apartó de todo porque sabía que lo que traía en su vientre era el Salvador del mundo y ella no podía ser como cualquier otra mujer. Me imagino a María con miedo, incertidumbre, quizás con dolor en su corazón. Imaginaros, iglesia, vamos a preparar una boda. Me voy a casar, estoy contenta, es un día precioso, feliz. Y de pronto tengo una visitación de un ángel y se carga mis planes. Ya no voy a entrar de la mano del padrino, ya no me va a esperar mi futuro esposo en el altar, ya no voy a ser la protagonista de ese día tan especial porque es mi boda. Ahora voy a ser perseguida. ¿Por qué? ¿Qué hizo María? Tuvo que salir corriendo porque si se enteraban de que estaba embarazada y estaba desposada con José, la mataban a ella y a él. ¿Qué hizo María? Si es como tú dices, lo recibo. Qué corazón tenía esa mujer, ¿verdad? Qué corazón. Yo le pedí al Señor, Señor, no quiero el corazón de María, quiero tu corazón, pero quiero entender cómo María, siendo humana como yo, pudo hacer todo eso por amor a ti, que todavía ni te conocía. Iglesia, consagración y santidad es lo que nos pide el Señor en esta tarde, porque quiere hacer cosas maravillosas contigo y conmigo, pero si no nos apartamos del pecado, su función no se va a dar ni en ti ni en mí. También vemos a Job, muchas veces hemos pasado situaciones que decimos, ¡ay, Señor, yo no soy Job! Cierto, no soy Job. Job era perfecto y recto. Lo perdió todo. Dios después se lo dio, pero Dios no le dijo, lo vas a perder y después te lo voy a dar. Él dijo, desnudo vine, desnudo me voy. Nada tengo, nada me llevo. Si Dios lo dice, yo lo recibo. Te estoy parafraseando. La vida de Job es una vida íntegra de rectitud y fidelidad, iglesia. Y cuando nos pinchan un poquito decimos, ay Señor, que yo no soy Job. No somos Job. Te aseguro que no somos Job. Porque él fue probado hasta el final, lo perdió todo, iglesia. Se nos pone un hijo enfermo y clamamos lo más grande. A lo mejor no le hemos dado ni los buenos días al Señor, pero ahora toca que mi hijo está enfermo y yo voy corriendo porque sé que lo va a sanar. Tiene misericordia. Y yo mucha cara cuando voy a buscarlo solo para mi beneficio. Consagrémonos, iglesia. Entreguémosle a Él lo que nos está pidiendo en esta tarde que le entreguemos porque es para nuestro beneficio. Enoc dice que caminó con Dios, no conoció la muerte, fue arrebatado, Dios se lo llevó porque dice que era un hombre que andaba en pureza íntima con el Señor. No estamos hablando de Jesús, iglesia. Muchas veces ponemos a Jesús como ejemplo, tenemos que seguirlo a Él, tenemos que mirarlo a Él, tenemos que imitarlo a Él, pero todos acabamos diciendo lo mismo, pero es que es Dios. Pero Enoc no era Dios y dice que era recto y era íntegro y no conoció la muerte. Dios se lo llevó. Vemos la vida de Noé, va a destruir el mundo y tiene que fijarse en un humano para salvarlo y dice que Noé era justo. Y nosotros muchas veces nuestra justicia es a nuestro favor y fastidiamos al otro. Noé era justo, 100 años preparando un arca. ¿Se reirían mucho de él, iglesia? Seguro que se reían de él. Pero él sabía en quién había confiado. Dios no le dijo, vas a tardar 100 años en hacer el barco. Le dijo, empieza. Le dio instrucciones, le dijo cómo tenía que ser la madera, las dimensiones, todo. Y jamás había llovido. Y le dice, voy a destruir el mundo con agua. ¿Con agua? ¿Vas a destruir el mundo? Noé no negoció con Dios, simplemente consagró su vida y vivió apartado para hacer la voluntad de Dios. Y los primeros cristianos, ya casi que terminamos, iglesia. Los primeros cristianos vivían apartados. Después de irse Jesús, llegó el Espíritu Santo.
Y cuando ya el Espíritu Santo estuvo en la tierra y tomó el lugar y fueron bautizados allí en Pentecostés y empezó a hacer su función en cada uno de ellos, porque lo que fueron fue llenos del Espíritu Santo, como hemos vivido aquí en la alabanza hoy. La llenura del Espíritu Santo, iglesia, dice que ellos vivían apartados. Y no dice que vivieran apartados por el miedo, vivían apartados para Dios, compartiendo todo y perseverando en la oración y la doctrina. Y muchos domingos cuando hacemos la ofrenda, tú puedes meter la mano en tu bolsillo y decir, esta es muy grande, voy a coger la más chica. Este billete está aquí pegado, Señor, échalo para allá. Y negociamos. Ellos lo compartían todo, iglesia. Vemos el ejemplo en Ananías y Zafira, murieron por mentir al Espíritu Santo, nadie les pidió nada, pero todo lo que tenían lo ponían al servicio de los apóstoles porque sabían que ellos iban a hacerlo bien y no iba a haber necesidad entre ellos. Y yo te pregunto, si tú miras a la persona que tienes a tu lado, ¿tú sabes si esa persona ha comido hoy? ¿Tú sabes si la persona que está a tu lado tiene para pagar mañana el recibo de la luz? ¿Tú sabes si la persona que tienes atrás esta noche puede cenar? ¿Tú sabes si la persona que tienes delante mañana va a poder pagar su hipoteca? Los antiguos cristianos lo sabían todo. Y nosotros no sabemos cómo vive la persona que tenemos al lado y somos hermanos. Y cuando vamos a echar la ofrenda muchas veces negociamos con el Señor. Te dije que te iba a dar, pero esta semana te doy menos. Es que no me alcanza, no te alcanza porque no le entregaste lo que le dijiste. Por eso es tan importante cuando consagras algo, cumplir, iglesia. Cumplamos con aquello que le decimos al Señor porque nos beneficia. Los antiguos cristianos no tenían necesidad de nada. Y hoy en el pueblo de Dios hay necesidades, iglesia, y ni siquiera las conocemos. Preocúpate por preguntarle a tu hermano, ¿te da bien? ¿Necesitas para un bocadillo? ¿Tienes para comer? ¿Has podido ir al supermercado? ¿En tu nevera hay alimentos? ¿Necesitas pagar algún recibo? Preocúpate por el que tienes al lado, porque así vivían los antiguos cristianos. Y como cierre y broche de oro, mi Jesús, íntegro. Él fue consagrado y santificado. Vivió en orden delante del Padre. Consagró su vida al punto de entregarla en una cruz por amor a ti y a mí, que no merecíamos estar aquí hoy. Sin embargo, Él consagró su vida. Llegó a este mundo, empezó a vivir en orden y obediencia con una familia natural y a los 30 años empezó su ministerio en el que no hizo nada ni por él ni para él, sino a favor del que tienes a tu lado, iglesia. Si miras a la derecha y miras a la izquierda, Jesús murió por él, igual que por ti. Consagró su vida por amor al que está a tu lado y consagró su vida en obediencia a su Padre de forma voluntariamente. Dios no le dijo, Jesús, te toca. Él dijo, envíame a mí, yo iré por ellos. Jesús se ofreció de forma voluntaria y nosotros cuando vemos las noticias nos da miedo decir que somos cristianos, porque ¿qué puede pasar con nosotros? Si ya están haciendo una campaña de que somos sumamente peligrosos. Jesús fue a la cruz, iglesia, voluntariamente. No te calles, no dejes de hablar del Señor. Que el miedo no tome el control de tu vida, porque Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. No te lo ha dado de miedo, ni de cobardía, ni de mentiras. Te ha dado amor, poder y dominio propio. Ten ese dominio para poder hablar de tu Dios sin miedo. Porque lo que tenga que pasarle a tu vida y a la mía le va a pasar. Pero recordar, confiad en mí, que yo he vencido al mundo, le dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Sé que en el tiempo de la administración de antes hemos estado sintiendo, viviendo a Jesús, al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque así me lo mostraba el Señor que estaba sucediendo. Pero vamos a terminar como cada domingo, iglesia, reconociéndole a Él, adorándolo a Él, exaltando su nombre.